Hola, bienvenidos a Fisiconautas. Vamos a hablar de un tema interesante como es el campo eléctrico. Vamos a suponer que tenemos aquí una carga que está fija a este poste que está en color rojo, una carga puntual cuya magnitud es Q mayúscula, y vamos a analizar qué pasa alrededor de esta carga puntual. Si colocamos un punto 1, vamos a llamarle un punto 1, a cierta distancia del centro de la carga, vamos a llamarle a esa distancia R1, entonces en este punto se va a generar o crear un vector campo eléctrico. Esta carga Q provoca en este punto este vector campo, que vamos a llamar el vector campo E1. Pero si tomamos otro punto, por ejemplo el punto 2, en ese punto que está a cierta distancia R2, también se va a generar un vector campo eléctrico, que en esta ocasión llamaremos el vector campo E2. Si tomamos un tercer punto, por acá, por ejemplo, punto 3, a lo largo de esta distancia, que llamaremos R3, la distancia que hay del punto hacia el centro de la carga, sobre esa línea radialmente va a existir también un campo eléctrico E3. Como podemos ver, alrededor de una carga puntual tenemos una zona donde actúa el campo eléctrico que provoca esta carga. Y en cualquier punto alrededor de esa carga puede haber puede existir un vector campo o una intensidad de campo en cualquier punto que rodee a esa carga. Como ustedes pueden ver aquí, las cargas positivas generan campos cuyo sentido va saliendo de la carga. Este vector campo está saliendo de la carga, radialmente saliendo de la carga igual el vector campo E3. ¿Qué pasaría si la carga fuera negativa? Tomaríamos nuevamente nuestro punto 1 y ahora en este caso el vector campo 1 estaría entrando a la carga. Para el punto 2 tendríamos algo similar. El vector campo estaría entrando o entrante hacia el centro de la carga. Y lo mismo pasaría con el punto 3. Tendríamos en este punto un vector campo que estaría entrando radialmente hacia el centro de la carga. Entonces, cuando las cargas son positivas, los vectores campo se comportan saliendo de la carga, radialmente de la carga, y cuando la carga que provoca el campo es negativa, como en este caso, en todos los puntos alrededor de ese campo van a haber vectores dirigidos hacia el centro de la carga, como vemos en esta imagen. Vamos a suponer ahora que tenemos una carga positiva que provoca un campo alrededor de ella. En toda esta zona se puede generar una intensidad de campo en cualquier punto. Pero en esta ocasión vamos a tomar una carga Q minúscula que llamaremos carga de prueba y la acercaremos o la vamos a introducir dentro del campo que provoca la carga Q. La carga Q mayúscula es la que provoca el campo. La carga Q minúscula es la que metemos al campo y que vamos a reconocer como la carga de prueba. Esa carga también genera un campo, pero su campo es muy pequeño, por eso es una carga más pequeña, comparado con el campo que crea la carga más grande, que es Q mayúscula. Así que ese campo no perturba al campo que provoca esta carga Q mayúscula.
Entonces la carga que está generando el campo más grande viene a ser Q mayúscula y estamos metiendo una carga de prueba en un punto dentro de ese campo que genera Q mayúscula. ¿Qué pasaría cuando esta carga entre al campo que provoca Q mayúscula? Bueno, lo que va a suceder es que esa carga va a experimentar una fuerza. Y el sentido de esa fuerza, en este caso, sería hacia la derecha porque las dos cargas se repelen y esta carga está generando o está ejerciendo una fuerza sobre Q minúscula en este sentido, porque hay repulsión entre las cargas. ¿Cómo calculamos la magnitud de este vector fuerza? Pues con la ley de Coulomb. Sabemos que la ley de Coulomb nos permite calcular la magnitud de la interacción entre dos cargas, nos permite hallar la magnitud de esa fuerza. Por lo tanto, en un campo cualquiera del espacio que rodea una carga, existe un campo eléctrico cuando sobre una carga Q, que llamaremos carga de prueba, Q minúscula, colocada en dicho punto, se ejerce sobre ella una fuerza de origen eléctrico. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que si nosotros tomamos una carga de prueba Q minúscula y la metemos en una región donde sospechamos que existe un campo, si esa carga experimenta una fuerza eléctrica, entonces podemos asegurar que en ese punto donde colocamos la carga sí existe un campo eléctrico. Si esa carga no experimenta, esta carga de prueba no experimenta ninguna fuerza, entonces no existe en ese punto ningún campo eléctrico. Eso es lo que nos está diciendo esto. Entonces, toda carga que se meta a un campo y experimente una fuerza de origen eléctrico, nos está diciendo que en ese lugar existe un campo eléctrico. Consideremos que la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga Q se debe a la acción del campo eléctrico. Esto es muy importante. Es decir, no a la acción directa de la carga Q sobre la carga Q minúscula. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que simple y sencillamente el responsable de que existan fuerzas eléctricas sobre cargas es el campo eléctrico. Si no hay campo eléctrico, aunque yo tenga cargas eléctricas, no se va a generar una fuerza eléctrica. ¿Sí? El campo es el responsable directo de que se originen fuerzas de carácter eléctrico entre cargas. Ya sabemos que la fuerza 1 podemos calcular su magnitud con la ley de Coulomb. Así como esta fuerza 3 la podemos calcular también con esta fórmula. Fíjense aquí, tenemos una carga fija positiva que genera un campo eléctrico en todo este espacio. Metemos una carga de prueba Q positiva y por este lado metemos una carga de prueba Q negativa. ¿Cómo estarían los vectores campo y los vectores fuerza? Para esta carga positiva, como la carga que genera el campo es positiva también, entonces va a haber repulsión y sobre esta carga va a actuar una fuerza en este sentido. El vector campo también está en ese sentido, dado que la carga que origina el campo es positiva. Y cuando eso pasa, las líneas del campo se comportan saliendo radialmente de la carga que originó el campo. Por eso el vector campo lleva ese sentido. Y en este punto también, aunque no exista carga, no necesitamos que en un punto exista una carga para que en ese punto tengamos un vector campo. No hace falta. Desde que esta carga genere un campo, en cualquier punto alrededor de ella habrá de existir un vector campo. Pero si además hay una fuerza, como en este caso en el punto 3, hay una carga, perdón, en este punto,
pues también se va a originar una fuerza debido a que existe un campo. El campo es el responsable de que surjan esas fuerzas. Bien, por lo tanto, en este punto 3 vamos a tener aquí que la fuerza de carácter eléctrico está en el sentido hacia la carga. ¿Por qué? Porque cargas de diferente signo se atraen, pero el vector campo está saliendo de la carga debido a que la carga que provocó el campo es positiva y cuando eso pasa las líneas del campo siempre están saliendo radialmente de la carga. Noten cómo tenemos acá dos vectores que están en la misma dirección, es decir, están colineales o están sobre la misma línea de acción, pero además tienen el mismo sentido. En cambio, aquí en el caso de la carga negativa, vuelve a ocurrir que los vectores están colineales en la misma línea de acción, pero ya no cumplen con tener el mismo sentido. Parece ser que las cargas positivas, la fuerza de esa que está actuando sobre esa carga lleva el mismo sentido del vector campo, mientras que las cargas negativas parecen oponerse, su fuerza se opone al vector campo. Esto es lo que ocurre realmente y ocurre siempre. Las cargas positivas siempre van a experimentar fuerzas que tienen el sentido igual al vector campo. En cambio, las cargas negativas siempre van a experimentar fuerzas cuyo sentido va a ser contrario al vector campo. Bien, vamos a analizarlo ahora si colocamos una carga aquí en el centro negativa. Vamos a ver que se va a cumplir la misma situación. Y aquí hay algo más que agregar o que observar. Aunque ya lo he dicho, ¿sí? Hay que recalcarlo. Siempre el vector fuerza y el vector campo eléctrico están en la misma línea de acción. A veces tienen el mismo sentido, a veces no lo tienen, como en este caso, pero siempre están colineales la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. La carga positiva tiende a desplazarse siempre en el mismo sentido del vector campo. Podemos concluir eso. Vean, esta carga se va a desplazar en el sentido del campo, mientras que la carga negativa siempre tiende a desplazarse en sentido contrario al vector campo. Esta carga se va a ir para acá, mientras que el vector campo se va en sentido contrario. Eso siempre va a ocurrir. Analicemos ahora este caso donde la carga que provoca el campo es negativa. Por ejemplo, en este punto donde no hay carga, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el vector campo va a estar entrando a la carga porque las cargas negativas, las líneas del campo, se comportan entrantes hacia la carga negativa. Por eso este vector campo está dirigido hacia el centro de la carga de manera radial y lo mismo este vector campo 1 está dirigido hacia la carga porque la carga que está provocando el campo es negativa, que es Q mayúscula. ¿Y qué pasa con las fuerzas? Bueno, en este caso, entre esta carga positiva y esta negativa, va a haber una fuerza de atracción sobre esta carga Q minúscula y el vector fuerza estará dirigido entonces en el sentido hacia Q mayúscula. Noten cómo se vuelve a cumplir que las cargas positivas se tienden a desplazar en el mismo sentido que el vector campo. En este caso, si tuviéramos una negativa, pues ya sabemos que el campo se va a dirigir en este sentido hacia la carga que provoca el campo, que en este caso es negativa, pero vean cómo la fuerza, aquí hay repulsión, por ley de Coulomb esta fuerza tiene sentido contrario
al campo. Y se vuelve a cumplir que una carga negativa tiende a desplazarse siempre, esta carga se va a ir para acá, tiende a desplazarse siempre en sentido contrario al vector campo. Las magnitudes de estas fuerzas F1 y F3 pues se pueden calcular con la ley de Coulomb. Podemos concluir que los vectores campo eléctrico y fuerza eléctrica siempre están en la misma línea de acción. Vean cómo vuelve a ocurrir que ambos están colineales, aunque no necesariamente tienen que estar en el mismo sentido. En este caso, los dos vectores están en el mismo sentido, pero en este caso no. Ya hemos hablado de el sentido que llevan los vectores campo y los vectores fuerza, y ya sabemos que están colineales siempre, aunque no en el mismo sentido necesariamente. La pregunta ahora es, ¿cómo medimos la intensidad de un campo? Este vector campo tiene una magnitud, tiene una intensidad, así como esta fuerza, este vector fuerza, tiene una magnitud que la calculamos por la ley de Coulomb. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular la intensidad o la magnitud de un vector campo? Bueno, aquí tenemos las magnitudes de estas fuerzas, F3 y F1. En este punto solo hay un vector campo, no hay fuerza porque no hay carga. Para que exista fuerza tiene que haber una carga dentro del campo. En cambio, para que exista campo no es necesario que en un punto esté una carga. En cualquier punto de un espacio que rodea una carga puede haber un vector campo si esa carga genera un campo a su alrededor. Y la manera de saberlo es meter una carga de prueba. Si esa carga de prueba experimenta una fuerza, quiere decir que ahí sí existe un campo. Exactamente lo mismo que pasa con la Tierra. Si nosotros agarramos, por ejemplo, un objeto, un lápiz, y lo soltamos, ¿sí?, se va hacia el suelo. ¿Por qué? Porque el lápiz viene a ser como la carga de prueba, en este caso viene a ser la masa de prueba. La metemos al campo gravitacional y experimenta una fuerza debido a la masa de la Tierra y entonces se va hacia el suelo. La diferencia con las cargas es que las fuerzas pueden ser de atracción y de repulsión. En cambio, en las masas, las fuerzas siempre son de atracción. Vamos a apoyarnos de eso para tratar de buscar la fórmula para hallar la intensidad del campo eléctrico. ¿Cómo hallamos la magnitud de un campo eléctrico? Bien, sabemos que el campo gravitacional es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Lo mismo pasa con las cargas. Esta situación pues se mantiene también igual. La intensidad o el campo eléctrico en este caso no es un campo gravitacional, es un campo eléctrico, va a ser también igual a la fuerza entre la magnitud de la carga. Por eso es valor absoluto, estoy hablando de la magnitud de la carga. La magnitud nunca es negativa. Estamos hablando aquí de magnitudes de vectores, no estamos hablando de vectores. Estoy hablando, esta F representa la magnitud de esta fuerza que se calcula con esto. Y cuando hablo aquí del campo, estoy hablando de la magnitud del campo, no del vector campo. El vector campo es este y su magnitud es E. Una manera de calcular entonces la magnitud de este vector campo es dividiendo la fuerza que actúa aquí en esta carga entre la magnitud de la carga. Entonces es una fórmula para hallar la magnitud del campo. Pero si analizamos un poco más a fondo esta fórmula, por ejemplo, aquí con esta carga positiva y esta que generó el campo, podemos pensar que esta fuerza que está aquí es la fuerza de la ley de Coulomb
entre dos cargas electrostáticas. Por lo tanto, yo puedo quitar esta F y poner esto, porque la fuerza entre estas dos cargas es igual por ley de Coulomb a esto. Entonces, si quitamos aquí esta F, podemos reemplazar aquí esto. Si estoy hablando aquí de este vector campo, su magnitud sería E1 y la fuerza que estaría sintiendo esta carga sería de magnitud F1. Si estoy hablando de esta carga, pues la magnitud del campo de este vector sería E3 y la fuerza que sentiría esa carga sería F3, que sería la magnitud de este vector. Entre la carga que está en este punto 3. Por lo tanto, vamos a hacer ese reemplazo. Vamos a quitar aquí la fuerza y poner lo que es la fuerza. Por ejemplo, hablando de estas dos cargas, tendríamos a Q mayúscula, Q minúscula por K, la constante de Coulomb, entre la distancia que separa las cargas, que es R1 al cuadrado. Esto es F. Y eso lo voy a dividir entre la magnitud de la carga, que es Q minúscula. Si reordenamos esto, hacemos extremos y medios, R1 al cuadrado pasaría aquí abajo, se cancela Q con Q y nos queda que la intensidad del campo en este punto donde está esta carga, es decir, la magnitud de este vector E1 sería K por Q entre R1 cuadrado. Esto sería E1, sería la magnitud de este vector. Bien, generalizando entonces esta fórmula, podemos decir que el campo la intensidad de un campo en un punto, se puede calcular con esta fórmula. Noten que en esta fórmula no aparece la carga de prueba. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que en un punto yo tenga una carga para poder calcular la intensidad de un campo, como está aquí en el punto 2. Yo puedo saber en este punto cuánto vale la intensidad del campo con esta fórmula. Solo necesito a la carga que provoca el campo. No necesito tener una carga aquí. Aquí yo sé que va a haber un vector campo que es E2 y su magnitud la podré calcular con esta fórmula. Tomo el valor de la carga que provoca el campo y tomo la distancia de ese punto hacia el centro de la carga que provocó el campo. Y eso me va a dar la intensidad de este vector o la magnitud de este vector. Lo mismo haría acá. Tendría yo a Q y la distancia sería R1. Y para el punto 3, este vector campo, su magnitud sería K por Q entre R3 al cuadrado. Bien, ahora, si queremos expresar al vector campo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la magnitud por un vector unitario que esté en la dirección y en el sentido del vector campo. En este punto tendría que ir para acá ese vector unitario y en este punto tendría que ir hacia allá, siguiendo al vector campo. Este vector lambda es un vector unitario que tiene el mismo sentido y la misma dirección del vector campo. De esa manera podemos expresar al vector campo. No hay que confundir, este es un vector, IJK o IJ si estamos en el plano, y esta es la magnitud del campo, es decir, la magnitud de este vector. Bien, entonces tenemos esta fórmula para hallar la magnitud o la intensidad de un campo en un punto cualquiera alrededor de la carga Q que provoca el campo, y tenemos también esta fórmula para hallar esa intensidad si conocemos la fuerza. Por ejemplo, si ponemos en este punto una carga Q y sabemos la fuerza que experimenta esa carga, pues entonces podemos hallar la intensidad del campo 1 aplicando esta fórmula, dividiendo la fuerza entre la carga. O al revés, si ya sabemos aquí en este punto cuánto vale la intensidad del campo, entonces podemos con esta fórmula hallar la fuerza al despejar
y podemos saber cuál es la magnitud de F1. Por último, las unidades del campo eléctrico son Newton entre Coulomb en el sistema MKS, dado que arriba tenemos fuerza y abajo tenemos carga. En el sistema CGS se da en dinas sobre estatocoulomb, aunque son esas unidades menos utilizadas. Bien, para terminar, quiero mostrarles una imagen donde tenemos dos cargas del mismo sentido, positivas, del mismo signo, perdón, positivas, ambas, y vean cómo se comportarían las líneas del campo. Saliendo, siempre las líneas se comportan salientes hacia una carga positiva, ¿sí? Habría una fuerza de repulsión aquí de rechazo entre las líneas del campo, aquí en el centro, pero siempre están saliendo de la carga. Cuando tenemos cargas de signos contrarios, entonces tenemos siempre el mismo comportamiento. Las líneas del campo, vean, están entrando hacia la carga negativa, siempre entran hacia la carga negativa, y en el caso de la positiva, siempre están saliendo, estas líneas del campo por aquí están saliendo. Y por este espacio que hay entre las dos cargas, las líneas del campo siempre están saliendo de la positiva, entrando a la negativa, saliendo de la positiva, entrando a la negativa, tanto por arriba como por abajo. Espero que el video les haya gustado, ojalá que se suscriban, que me sigan apoyando, nos vemos en un próximo video.